Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Bienvenido una vez más a Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Gracias por estar con nosotros hoy en este día tan especial, jueves 12 de junio del año 2025. Gracias por estar con nosotros en Radio Visión Celestial. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de la campanita, para que cada vez que subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Yo tengo esta risa, y es más, o me siento como contento, porque primera vez que aquí yo voy a tocar un tema sobre eso. Y quizás en el momento no reciba mucho apoyo, o lo reciba, pero es por algo que también he vivido. Y es honra a quien honra merece. Y yo he hablado sobre la honra y en contra de algunas honras. Pero esta honra yo creo que hay que dársela a los músicos. Atención músicos, este es tu tema de hoy en Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Es diversidad de temas. A los músicos, atención músicos. Miren músicos, miren, yo sé que ustedes son muy criticados, son muy golpeados por miembros de la iglesia y por parte de la sociedad. Y ustedes son muy golpeados y me siento identificado porque quizás no sea el músico tradicional que se dedica a eso, pero sí anteriormente andaba con muchos músicos. Bueno, andaba con músicos porque yo soy sonidista. Pero entonces, muchas veces no andaba como sonido, sino como amigo de músicos. Andaba con Jeffrey, con David, que debido a la situación de cada uno de nosotros y de los compromisos ya como hombre de familia que somos, quizás no estamos cerca. Pero ese no es el tema. El tema es la honra que no le dan a los músicos. La honra, escuchen músicos, que no le dan a ustedes. Y ustedes malpasan. Porque muchas veces, y yo como predicador, te puedo decir, muchas veces honra muy bien a los predicadores. Honra muy bien a los predicadores, pero a los músicos no se le honran. A los músicos no se le bendice. A los músicos no se le da. Los músicos son bastante golpeados, porque los músicos tienen que hacer de tripa corazón, como decimos aquí. Los músicos tienen que esforzarse aún mayor. Los músicos tienen que hacer muchas cosas que además a veces tienen que ellos comprar sus propios instrumentos y ya después dedicarse a la iglesia. Ok. Se lo aplaudimos y le damos gracias a esos músicos. Gracias a ustedes. Muchas veces los cultos en un sentido emocional no se caen. Porque muchos criticamos a los músicos. Mucho hablamos de los músicos, pero a veces no queremos iniciar los cultos si los músicos no están ahí. Entonces ustedes los critican mucho a los músicos, pero no saben tampoco bendecirlos de la manera que ellos gustan y se merecen. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando andaba con Jeffrey, con David, en esos tiempos, a veces no le daban ni 100 pesos de ofrenda. Y el músico tenía que cargar con su instrumento. A veces no tenía ni para cenar. A veces no tenía ni para comer. Y el músico tirían. Pero ¿qué pasa? A un predicador que viene una hora, llega tarde, no va a ensayo, porque las prédicas no se pueden ensayar, lógico. A un predicador sí lo honran, sí lo bendicen, sí oran por ellos. Pero los músicos a veces ni agua le dan.
Y hoy vengo a hablar en nombre de todos ustedes, los músicos, porque tengo muchos amigos músicos. Y ese tema me toca en el corazón por muchas experiencias que a las 2 y 3 de la mañana, David, Jeffrey y yo teníamos que irnos caminando a pie sin ni uno, ni por una agüita. Y otros músicos han pasado por esta misma situación. Otros músicos han pasado por la situación en la cual hoy se lo estoy diciendo. Que músicos que no en las actividades llegan temprano, llegan a las 6 y hay el otro músico irresponsable porque no lo vamos a tapar el sol con un dedo, pero llegan temprano, pero son músicos en una actividad, ya tienen 4 y 5 ensayos. 4 y 5 ensayos, que eso es gasolina, tiempo, y nada pasa nada. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros tenemos la gallardía de bendecir a los predicadores, y que yo en su suma dirección diría que está bien, que se deben de honrar. El que trabaja de altar, que coma de altar. Pero digo músico, ¿dónde yo trabajo mayormente? ¿Dónde los músicos están? ¿Dónde los músicos los ponen? ¿En qué lugar ustedes ponen a los músicos? Entonces los músicos reciben críticas, que son chuletas, que son qué sé yo qué, y solamente son utilizados para el beneficio de mucha gente. Los músicos mayormente son utilizados para el beneficio de las personas, o el beneficio de quien hace la actividad, el beneficio de quien la monta la actividad. Pero los músicos no son llamados para darle la gran bendición o para bendecirlo. Porque sí, ok, lo critican, lo hablan, lo blasfeman, hablan cosas que a veces no son ciertas por rumores del pasado o por rumores de otros, de personas que en su suma carne lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que por gente que están en la carne, por gente que estuvieron en la carne, critican a muchos músicos y no saben honrar a los músicos como se debe. Yo entiendo de que los músicos deben ser bendecidos. Yo entiendo de que los músicos deben ser honrados. Yo entiendo de que los músicos tienen que bendecirlos, porque hay muchos músicos que también son padres de familia. Póngame mucha atención. Mucha atención. Atención, músicos. Yo sé que ustedes a veces no son honrados, pero le hacemos un llamado a todas personas que hacen actividad, a todos los pastores. Honren a esos músicos, porque muchas veces son solamente usados y son solamente para el beneficio de la actividad o para el beneficio. Porque ¿qué pasa? Que criticamos muchos a los músicos, pero a veces no queremos iniciar un culto, a veces no queremos iniciar una actividad, a veces no queremos iniciar nada si los músicos no llegan. Por eso los músicos son los más criticados, los más golpeados, los menos honrados, porque a veces los músicos no le dan ni agua y tú lo ves que quieren forzarlo. Entonces llega un predicador y mira que como predicador pudiera estar de acuerdo, dura 1 hora y 45 minutos y ese predicador lo honran, pero al músico no. Al músico no lo honran, al músico no lo bendicen. Ese músico tiene 4 ensayos, 5 ensayos arriba y no saben bendecir los músicos y que un Dios te bendiga. Pero ese músico caminó hacia esa iglesia, hacia el lugar del ensayo varias veces y el vehículo, la pasola, el motor, el carro, no es con agua ni con jugo que se camina. Y muchas veces los músicos son padres de familia ya y entonces salen con su sana a bendecir
a bendecir el nombre del Señor, pero muchas veces los que son encargados de actividad se embolsillan y no bendicen a los músicos. Atención, sean honradores de los músicos, honren a los músicos, porque los músicos también son parte esencial de una actividad. Son los primeros a veces en llegar, a veces porque hay muchos que llegan tarde y son los últimos en irse. Y no sabemos bendecirlo. Tenemos que bendecir a los músicos. Tenemos que honrar a los músicos porque son esenciales. Y vuelvo y digo que muchos de nosotros no queremos iniciar una actividad si los músicos son o no están ahí. Pero los músicos son los más maltratados, los más humillados, los más golpeados, los más criticados, pero no lo sabemos bendecir. Ajá, nada más de un solo lado. No, tenemos que bendecir, tenemos que honrar a quienes nosotros, con su adoración que ellos le dan a Dios, también nosotros somos deleitados, pero lo criticamos solamente y no sabemos bendecir. Vamos, este es un llamado de bendecir a los músicos y de honrar a los músicos, porque ellos también son muy parte esencial de los cultos y de las actividades que hacemos. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros en Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Recuérdate suscribirse en nuestro canal de YouTube, dale a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. Bendiciones.